¿Sabías que casi el 50% de las personas con diabetes ni siquiera saben que la tienen? Este dato es alarmante, ya que muchas personas viven con la enfermedad sin saberlo, y lo peor es que cuando finalmente descubren que la tienen, ya pueden estar sufriendo complicaciones graves. La diabetes tipo 2, en particular, es conocida por desarrollarse de forma silenciosa, sin presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas. Lo más preocupante es que cuando la diabetes se detecta demasiado tarde, las complicaciones pueden ser irreversibles. En este video, te mostraré los 10 síntomas silenciosos de la diabetes que podrías estar ignorando. Reconocerlos a tiempo puede ser la clave para evitar daños graves en tu salud y mantenerte en control. Si alguna vez te has sentido cansado sin razón aparente, siempre tienes sed o tienes hambre constante, quédate con nosotros porque podrías estar ignorando señales importantes de tu cuerpo. ¿Por qué es importante reconocer los síntomas silenciosos de la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Es conocida como una enfermedad silenciosa porque sus síntomas tempranos a menudo se confunden con el estrés, la fatiga o el envejecimiento. Sin embargo, aprender a identificar los síntomas tempranos de la diabetes puede marcar la diferencia entre una vida saludable y enfrentar graves complicaciones como enfermedades del corazón, daño renal, pérdida de visión y problemas nerviosos. Detectar la diabetes a tiempo te permite tomar medidas preventivas antes de que se desarrolle una complicación seria y, en algunos casos, incluso puede revertir la enfermedad si se detecta en sus primeras etapas. Además, si estás en una etapa de prediabetes, que es posible prevenir la diabetes tipo 2 con simples cambios en el estilo de vida. 10 síntomas silenciosos de la diabetes que no debes ignorar. A continuación, te presentaré los 10 síntomas más comunes que pueden indicar la presencia de diabetes tipo 2. Si notas alguno de ellos en tu cuerpo, no los ignores. Tomar acción a tiempo puede ayudarte a prevenir complicaciones graves. 1. Cansancio excesivo, polifagia. ¿Te sientes cansado a todas horas, incluso después de haber descansado bien por la noche? El cansancio inexplicable es uno de los síntomas más comunes de la diabetes tipo 2. Esto ocurre porque el cuerpo no está utilizando la glucosa de manera eficiente para generar energía, lo que hace que te sientas agotado. La falta de energía debido a la incapacidad de procesar la glucosa puede causar un cansancio constante que no se alivia con descanso. Consejo: si experimentas cansancio constante junto con otros síntomas como sed excesiva o hambre constante, es hora de consultar a un médico. 2. Sed constante, polidipsia. ¿Sientes sed todo el tiempo, incluso después de beber suficiente agua? La sed excesiva es otro síntoma común de la diabetes. Esto ocurre porque los niveles altos de glucosa en la sangre hacen que el cuerpo trate de eliminar el exceso de azúcar a través de la orina. Como resultado, te deshidratas y tu cuerpo necesita más líquidos para compensar la pérdida. Alerta: si además de sentirte muy sediento, orinas con más frecuencia de lo habitual, podrías estar enfrentando un indicio claro de diabetes. 3. Hambre excesiva, polifagia. A pesar de comer con regularidad, ¿te sientes siempre con hambre? La razón detrás de este síntoma es que el cuerpo no puede utilizar la glucosa adecuadamente. Como resultado, aunque comas, tu cuerpo sigue buscando más comida porque no obtiene la energía que necesita de manera eficiente. Esto también puede ir acompañado de cambios en tu peso, tanto pérdida como aumento. Consejo: si experimentas hambre constante junto con fatiga o pérdida de peso inexplicada, es un signo de alerta que no debes ignorar. 4. Pérdida de peso inexplicada. ¿Has notado que has perdido peso sin hacer ejercicio o sin cambiar tu dieta? La pérdida de peso inexplicada puede ser un síntoma importante de la diabetes tipo 2. Esto ocurre porque el cuerpo, al no ser capaz de utilizar la glucosa para producir energía, empieza a descomponer la grasa y el músculo como fuentes alternativas de energía. Alerta: si estás perdiendo peso rápidamente sin razón aparente, es importante consultar a un médico, ya que esto puede ser un signo de que el cuerpo está luchando para mantener el equilibrio metabólico.
5. Visión borrosa. La visión borrosa puede ser un síntoma de la diabetes, ya que los niveles elevados de glucosa pueden dañar los vasos sanguíneos en los ojos, lo que afecta la visión. Este síntoma suele ser temporal, pero si no se controla, puede empeorar y llevar a pérdida de visión permanente. Consejo: si experimentas visión borrosa que aparece y desaparece, especialmente después de comer o al despertar, este podría ser un signo claro de descontrol en los niveles de azúcar en sangre. 6. Heridas que tardan en cicatrizar. ¿Notas que tus heridas o cortes tardan mucho más en sanar de lo normal? La diabetes afecta la circulación y el sistema inmunológico, lo que dificulta la cicatrización de las heridas. Los niveles altos de glucosa también pueden debilitar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. Consejo: presta especial atención a las heridas en los pies, ya que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones graves, como úlceras diabéticas. 7. Infecciones frecuentes. Si sufres infecciones recurrentes, como infecciones urinarias, en las encías o en la piel, podría ser una señal de que tu sistema inmunológico está debilitado por la diabetes. Las personas con diabetes tienen más probabilidades de desarrollar infecciones debido a los altos niveles de glucosa en la sangre. Alerta: si tus infecciones son más frecuentes o difíciles de tratar, esto podría ser una señal de advertencia de diabetes. 8. Adormecimiento y hormigueo en las extremidades. El daño a los nervios, conocido como neuropatía diabética, puede causar sensaciones de adormecimiento o hormigueo en las manos, pies o piernas. Este síntoma es más común durante la noche o después de estar mucho tiempo sentado o de pie. Consejo: si experimentas estos síntomas regularmente, es importante consultar a un profesional médico, ya que la neuropatía diabética puede empeorar si no se trata adecuadamente. 9. Piel seca y picazón. El exceso de glucosa en el cuerpo puede causar deshidratación, lo que lleva a la piel seca y con picazón. Las áreas más comunes donde esto ocurre son las piernas y los brazos, pero también puede afectar otras áreas del cuerpo. Además, si notas manchas oscuras en la piel, especialmente en el cuello o axilas, puede estar relacionado con una condición llamada acantosis nigricans, que está asociada a la resistencia a la insulina. Consejo: mantén la piel hidratada y consulta a un médico si los síntomas persisten o empeoran. 10. Aliento dulce o cambios en la respiración. El aliento dulce o una respiración más profunda de lo normal pueden ser señales de que los niveles de glucosa en la sangre están muy elevados. Esto ocurre cuando el cuerpo entra en cetosis, un proceso metabólico que se da cuando no puede usar la glucosa adecuadamente. Alerta: si experimentas este síntoma junto con náuseas o vómitos, consulta a un médico de inmediato, ya que puede ser un signo de una emergencia médica. ¿Qué hacer si reconoces estos síntomas? Si identificas uno o más de estos síntomas, es importante que tomes acción lo antes posible. El primer paso es consultar a un médico para que pueda realizar las pruebas necesarias, como un análisis de glucosa en ayunas o una prueba de hemoglobina glicosilada para confirmar el diagnóstico. Además, adoptar un estilo de vida saludable es crucial para controlar o prevenir la diabetes. Esto incluye comer alimentos saludables. En lugar de alimentos procesados y ricos en azúcar, opta por una dieta equilibrada con alimentos ricos en fibra, como nopal, frijoles, aguacate y tortillas de maíz integrales. Ejercicio regular. Realiza al menos 30 minutos de actividad física diaria, como caminatas o ejercicios aeróbicos, para mantener un peso saludable y mejorar el control de la glucosa. Controlar el estrés. El estrés puede afectar negativamente los niveles de glucosa, por lo que es importante encontrar formas de relajarse y reducir la ansiedad. La diabetes puede controlarse y prevenirse. Aunque la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, en muchos casos puede controlarse e incluso revertirse mediante cambios adecuados en el estilo de vida. Mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y controlar el estrés son pasos clave para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Ahora que conoces los 10 síntomas silenciosos de la diabetes,
es tu turno de actuar. Si has notado alguno de estos signos en ti mismo o en un ser querido, no esperes más. Agenda una cita con un médico y toma medidas hoy mismo para proteger tu salud. Si este video te fue útil, compártelo con tus amigos y familiares para que más personas puedan identificar estos síntomas a tiempo y prevenir complicaciones graves. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre salud y bienestar. Haz clic en los videos que están apareciendo en pantalla para seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud. Nos vemos en el próximo video.